Buenos días, en breves comenzamos con la última clase de Python. Bueno, buenos días a todos. Hoy estamos en la última clase de Python, esta sesión número 3 es más bien práctica. Antes de comenzar y presentar a los oradores del día de hoy, voy a compartirle los links de nuestra página
web por donde pueden contactarnos y a través de las redes sociales, LinkedIn, Instagram, YouTube y Twitter. Mi nombre es Paola de Batista, los acompañaré en el día de hoy por cualquier inquietud. A su vez, en el chat les voy a ir dejando los diferentes links para quienes no nos conozcan y quieran enterarse sobre las charlas que damos mes a mes, nuestros calendarios de formación y el correo electrónico donde pueden enviar los ejercicios que tienen tiempo hasta el 15 de noviembre para la entrega y posterior certificados. Bueno, ahora sí voy a presentar a los docentes de hoy. Hoy nos van a acompañar Lucía Ciencio, es licenciada en Ciencia Geológica, recibida en la Universidad de La Plata, cuenta con más de 10 años de experiencia en la industria de hidrocarburos, se inició como geóloga de exploración en YPF y actualmente se desarrolla como geomecánica en el grupo de especialidades técnicas de desarrollo de YPF. También nos acompaña Francisco Chacharelli, es geólogo recibido en la Universidad de Buenos Aires. En 2018 realizó una especialización en producción de petróleo y gas en el Instituto Tecnológico de Buenos Aires. Trabaja en YPF desde el año 2013 e ingresó como geólogo de desarrollo operativo para el yacimiento Loma Campana hasta el año 2017, año en el que empieza a desempeñarse como geomecánico para diversos proyectos de distintas cuencas del país. Así que bueno, adelante chicos, ustedes ahí les van a comentar la metodología de hoy, si quieren que por ahí, si surge unas preguntas, las vayan dejando en el chat o quieren que las hagamos todas al final. Buenísimo, muchas gracias, Pau. Voy compartiendo pantalla. Voy a arrancar yo con una parte teórica para acompañar un poco para hacer un poco la conexión entre lo que estuvieron viendo con Jorge y, y lo que van a ver con Fran, que va a dar todo el ejercicio práctico. Ahí se ve bien la pantalla. Sí. Buenísimo. Y preguntas, si quieren, hacemos al final las preguntas todas juntas, así concentramos. Así que arranco, esta parte va a ser bien cortita. Un poquito un repaso, seguramente lo vieron con Jorge, pero muchas de estas cosas van a ser las que voy a hablar en estos minutos, así que quería repasar qué es Python. Es un lenguaje de programación, es decir, que es un conjunto de instrucciones a través del cual interactuamos con las computadoras. Decimos que es interpretado porque requiere de un programa que lea esa instrucción que vimos y la ejecute en tiempo real. Es multiplataforma porque la podemos usar en Linux, en Windows, en Mac, etc. Es multiparadigma porque soporta distintos tipos de orientación, la orientada a objetos, la imperativa, la funcional. De hecho, ustedes saben, hay distintos lenguajes de programación e incluso existen traductores que pueden transformar esto a Python, y Python es muy amplia en sus funcionalidades y soporta distintos tipos de programación. Y lo más importante, que ya vamos a retomar más adelante, es que es de código abierto, es decir, que es gratuita y fomenta la interacción entre los usuarios. Hay muchísimos foros, es algo de lo que también vamos a ver ahora en estos minutos. Hay muchísimas bibliotecas, que también es algo que vamos a definir ahora, que fomentan que uno pueda reutilizar el código, que uno pueda buscar una aplicación y adaptarla a lo que está buscando. Algunas características más es que Python es bastante intuitivo, tiene una sintaxis clara en inglés, es muy modular, es fácil de aprender, por eso está en auge actualmente. Se utiliza tanto para hacer aplicaciones web, desarrollar software, desarrollar juegos, para ciencia de datos, que es para lo que nos interesa principalmente a nosotros, y para machine learning también potencialmente para nosotros es un buen punto. Y como para tener idea, un dato quizás de color, es parte del desarrollo de plataformas que usamos todo el tiempo: YouTube, Instagram, Pinterest, Netflix, bueno, y las que están ahí. Así que, yendo a esto de la práctica, ¿no? ¿Cómo hacemos para usar Python? Una vez que bajamos Python a la computadora, ¿cómo hacemos para abrirlo? Bueno, la manera más básica, más simple, es abrir una terminal desde Windows, que ahora lo vamos a ver.
pero que abre esta ventana negra en donde solo tengo la opción de escribir comandos y ejecutarlos, sin más que eso. Y la otra opción, que es bastante interesante, es la de meternos en lo que son los entornos de desarrollo integrado, ¿no? Son programas que están diseñados para que usemos Python. Incluyen dos cosas que vamos a ver ahora, que son editores, que son programas que nos van ayudando, resaltando, autocompletando partes del código, y también em, nos dan herramientas para ir ejecutando o para ir haciendo el debug del código, es decir, la depuración de los errores. Así que hoy vamos a hablar un poquito de esto, de cómo son estos editores y de cómo es, por ejemplo, una Jupyter Notebook, que es donde van a estar haciendo los ejercicios con Fran, que es una especie de libreta. Básicamente uno lo que puede hacer es plantear todo el código poniéndole encabezados y después llevárselo a un PDF. Ahora también vamos a ver una plaquita más de detalle de eso. Entonces, como les decía, un primer paso. Ya tengo Python instalado en la compu, quiero empezar a usarlo. ¿Cómo puedo hacer? Puedo abrir una de estas ventanas de comando, una de estas terminales. Acá yo les puse Windows, que es lo que uso. Me va a abrir esta ventana negra, me va a dar inicialmente la ubicación en donde se abre y yo ahí puedo decir, bueno, abrí Python, escribo la palabra Python, le doy Enter, me va a decir cuál es la versión que tengo instalada. Ya me va a dar algunos tips, por ejemplo, yo puedo tipear alguna de estas palabras, ayuda, créditos, para que me dé más información o puedo empezar a usarlo. ¿Cómo puedo empezar a usarlo? Escribiendo un comando. Clásico en todos los cursos de Python, el primer comando que nos hacen hacer es pedirle que nos imprima una frase que diga hola mundo. Le puedo dar ese comando, le pongo Enter, me lo devuelve. Lo puedo usar como una calculadora. Defino una variable, esto lo habrán visto con Jorge, le digo a qué corresponde esa variable, después le digo, bueno, a ver, decime cuánto vale esa variable, me da la solución. Y así puedo ir haciendo comandos en esta terminal. Podría escribir el código acá, pero a medida que uno quiere ir haciendo pruebas, tiene errores, va definiendo muchas variables. Obviamente esta ventana tiene el tamaño de nuestra pantalla, pasa y es difícil volver hacia atrás a ver cómo había hecho algo, cómo borrarlo, cómo copiarlo y volver a intentar. Entonces ahí es donde aparecen estos entornos de desarrollo integrado. Acá tomen esta pantalla si quieren como un índice de lo que vamos a ver. Este entorno de desarrollo integrado, el que usamos nosotros, principalmente porque está orientado a ciencia de datos, es el Anaconda. Hay muchos otros de estos paquetes. Y el Anaconda incluye un montón de aplicaciones. Las que nosotros usamos principalmente son la Jupyter, el Spider, que es el editor, y algo muy interesante es que tiene muchas bibliotecas, que también es algo que vamos a ver hoy, em, que están orientadas a ciencia de datos. Acá les dejo, este PDF lo van a tener después, cómo son las instrucciones para descargar este paquete de Anaconda en sus computadoras. Básicamente tienen que elegir cuál es la plataforma desde que la van a usar, les va a dar un archivo de instalación y seguir un wizard como siempre para la instalación de un programa. Una vez que tenemos eso instalado, por ejemplo, podemos abrir el Spider, ¿no? Que es esto del editor, este programa que me ayuda a escribir código, porque como ven ustedes, me va a dividir la pantalla en tres partes. En esta parte del editor, en donde, como ven, ya no tengo una pantalla negra, plana, con solo comandos y respuestas, sino que ya tengo distintas funciones de formato, puedo ir poniendo comentarios, me va a pintar con distintos colores los tipos de variables, sean textos, sean números, sean las palabras reservadas de Python, que son comandos. Después tengo otra ventana en la superior derecha, creo que no ven mi mouse, ¿no? Sí. Sí, se ve. Ah, perfecto. A ver si voy a poner el puntero entonces. Tenemos otra ventana acá que me va diciendo cuáles son las variables que yo definí en mi código, me dice cuál es el tipo de variable. Quizás a veces uno
mete la pata, quiere definir una variable de un tipo y se genera de otra, entonces acá tiene que estar prestando atención a no haber cometido un error. Y me dice cuál es el valor actual de esa variable, porque yo quizás con algo de código pisé mi variable y ahora vale otra cosa. Y por último tengo la ventana de la terminal, es decir, la misma ventana negra que veíamos antes, la tengo acá abajo, que es donde yo voy ejecutando lo que quiero de lo que hice. Acá yo les dejé algunos comentarios, en estas ventanas uno puede escribir algunos comentarios de cuándo lo hizo, quién es el autor, poner títulos, ir dividiendo en bloques, después puedo ejecutar por bloque, ejecutar por línea. Entonces esto es bastante útil para poder ir y volver sobre ese código que uno quiere escribir. También el Spider tiene la herramienta esta que yo les comentaba, la de depurar, ¿no? Tiene una función en donde lo que va haciendo es, hay distintas modalidades, pero la más usada es que va corriendo línea a línea despacito, en vez de hacerlo rápido, como quizás corre un código normalmente en segundos, lo hace despacio, paso a paso, entonces nos va mostrando para que nosotros detectemos dónde está el error. Bien, entonces un ejemplo que si quieren después lo pueden probar, un primer programa que pueden generar acá con el Spider, puedo hacer ese saludo que me proponían en estos ejercicios básicos de Hola Mundo, puedo decir, bueno, lo voy a refinar un poquito y voy a hacer que este saludo, acá puedo poner una parte de documentación, voy a hacer un programa. ¿Por qué digo programa? Porque lo voy a guardar con una extensión .py, entonces yo después lo voy a poder llamar desde la terminal y ejecutarlo. Este programa me va a pedir mi nombre, después va a generar una frase que es esta saludo y la va a imprimir. Yo acá puedo ir probando, la voy ejecutando en la terminal, veo que todo funcione bien y después una vez que esto queda guardado, yo directamente puedo desde una terminal decir, bueno, voy a la carpeta donde tengo el archivo, abro Python, le digo que me abra el programita que se llama saludo.py. Entonces ahí directamente me va a decir, por favor escriba su nombre, escribo mi nombre y me va a imprimir el saludo, que es la orden que yo le había dado a este programa. Bien, pasando a Jupyter, que es esta que les comento que es como una libreta, ¿no? Es un entorno interactivo basado en la web, es como abrir una página web y en el que me permite ir organizando los flujos de trabajo y esos títulos, esos comentarios, esos textos, no los voy a ver en el mismo formato que los veía recién en el editor, que es como si fuesen en formato código, digamos, sino que los puedo realmente editar, como ven acá a la derecha. Puedo poner un título con una letra más grande, en negrita, puedo poner un texto, un hipervínculo, puedo incluir en estas, es como que va generando casillas con distintas propiedades, ¿no? Puedo hacer una casilla que sea de código y después puedo tener el resultado de ese código todo impreso en la misma libreta. Acá están lo que les digo, ¿no? Me deja hacer títulos, texto, imágenes, código y sus resultados y queda como un gran PDF. Esa es la manera en que van a trabajar hoy, que es una manera bastante útil cuando uno quiere hacer algo eh, y poder pasárselo a otra persona, ¿no? Porque quizás cuando uno escribe código, uno va escribiendo, probando cosas y lo comenta muy brevemente, sobre todo cuando trabajamos en los editores, pero si uno tiene que hacer algo un poco más prolijo, está bueno usar esta plataforma. Acá les dejo una de estas cheat sheets, son las hojitas de machete que uno puede buscar para un montón de cosas en Python, en donde esta se dedica a Jupyter y me dice cuáles son los comandos, cómo hago para guardar, cargar, para escribir código y texto, cómo edito las células, cómo puedo hacer para, cómo son esos comandos, un montón de, un resumen de todas las funcionalidades en una hoja para tener a mano. Bien. Y otra parte de lo que dijimos que íbamos a hablar hoy eran las librerías, ¿no? ¿Qué es una librería? Es un conjunto de archivos o de comandos y códigos que ayudan a escribir mi propio código, ¿no? Por ejemplo, una librería
clásica es la de matemáticas, ¿no? Que contiene el número pi, contiene un montón de datos que no tiene sentido que uno se ponga a cargar manual antes de empezar a escribir un código. Uno se importa esa librería y ya trabaja encima sobre eso. Son archivos importables, los puedo importar de distintas maneras. Yo acá les dejé las maneras que hay. Puedo importar toda la biblioteca, entonces después cada vez que quiero llamarla tengo que decir la biblioteca punto el comando que quiero dentro de eso. Puedo importar la biblioteca con un apodo cuando son muy largos los nombres. Hay apodos que suelen ser usados, hay algunos comunes, digamos, y si no puedo poner como me parezca, o puedo de una biblioteca importar solo una función a la que puedo llamar con el nombre también que quiera o por su mismo nombre, para trabajar, para no cargar tanto el código. Bibliotecas que son muy importantes para nosotros, para unas funcionalidades, aunque sea básicas, para empezar con la ciencia de datos en Python, son la de Matplotlib, que lo que hace es generar gráficos, histogramas, gráficos de dispersión, etcétera. Pandas, que me sirve para manipular estructuras de datos como tablas y hacer análisis. NumPy, que es para trabajar con vectores y matrices y algunas funciones matemáticas. Y Lacio, que es una que vamos a ver hoy también, que lo que hace es leer y escribir archivos que estén en formatos .las. Ahí está. Bien, entonces acá les dejo otra plaquita que van a tener a mano cuando la necesiten, que es cómo hago cuando quiero instalar una librería. De las que vimos recién en Anaconda, creo que vienen incluidas las primeras 3. Creo que vienen NumPy, Matplotlib y Pandas, pero por ejemplo Lacio no es una que esté instalada. Entonces yo puedo abrir mi terminal y poner pip install e instalar el nombre de la librería. Yo en este caso Lacio ya la tenía, entonces otro comando útil es el pip freeze, que lo que me permite es ver qué librerías tengo instaladas en mi computadora. Y acá les hice el ejemplo del pip install con otra librería que es esta SSIP. Entonces lo que hace básicamente es primero bajar el archivo, después empieza a instalarlo hasta que nos dice un último comando en donde está perfectamente instalada. Eso pueden ir, ustedes cada vez que quieran bajar una librería, pueden ir a las páginas oficiales de Python o de las librerías mismas y ahí van a encontrar todo para ver cómo se baja, que generalmente es de esta forma, o para ver alguna característica, a ver si realmente les sirve para lo que están buscando hacer. Bien, y terminando esta parte breve, algo muy importante de Python es esto de lo que decíamos hace un ratito, ¿no? Es un código abierto, es libre y promueve constantemente el intercambio entre los usuarios, ¿no? Así que siempre que tengamos algún problema, lo primero que podemos hacer es ir a buscar la documentación oficial, está en inglés, pero se entiende súper bien, de Python. Cada librería tiene su documentación oficial donde nos va a hablar de cada una de las funciones y los comandos que tienen. Existen estas hojas, como les decía yo, cheat sheets o machetes de cada librería que son muy útiles para tener a mano. Ahora les voy a mostrar la de Matplotlib, que justo es la de los gráficos, que está súper útil porque te da el comando para cada color, para cada trazado de línea, todas las cosas de formato. Después hay excelentes tutoriales de YouTube para lo que se les ocurra. Hay cursos de YouTube orientados a geociencias, hay gente que muestra cómo hace un montón de códigos, lo que es muy probable cuando estoy buscando estas maneras de hacer cosas nuevas y me vaya a YouTube, es que me proponga agregar bibliotecas nuevas. Entonces me voy al paso anterior, agrego las bibliotecas que me proponen y ahí empiezo, aunque sea parto de un código que haga algo similar a lo que yo quiero y después lo voy transformando. Y después hay foros de ayuda. Yo les puse acá Stack Overflow, que me parece que es muy completo, está en inglés, está en español, pero hay un montón de páginas. De hecho, uno simplemente puede poner el problema que tiene en Google
así vacío y les va a empezar a tirar un montón de resultados. Y es un poco la manera de programar, ¿no? Al contrario de lo que nos dicen en todos lados de no busques en Google porque te confunde, la manera de programar es ayudarse con estas herramientas colaborativas, es ir a buscar las respuestas. Seguro que alguien hizo algo similar, seguro que se puede adaptar, seguro hay una biblioteca que me simplifica muchísimos pasos, como si, por ejemplo, quiero agregar alguna función matemática, algo estadístico, entonces seguro que tengo ahí alguna función que me ayuda. Acá, como les decía, estas hojas a mí me parecen buenísimas, estos machetes de Matplotlib. Cuando empiezo a hacer un gráfico, puede ser la parte de editar el formato, puede ser tan compleja como querramos, ¿no? Fíjense todas las gamas de colores que tienen, los tipos de líneas de texto, las posiciones de las cosas dentro de un gráfico. Entonces, cada una de esas tiene un código, una letra o los colores. Bueno, acá tengo todo para tener a mano y saber cómo hacerlo. De hecho, ya me va ayudando con recordatorios, ¿no? ¿Cómo hago para poner los tamaños de los ejes, los tics de los ejes, etcétera? Otra parte importante en esta de buscar ayuda es siempre que nosotros escribamos en Python algo que esté mal, nos va a dar un error, ¿no? Estos errores, por definición, pueden ser de 3 tipos. Pueden ser sintácticos cuando hay un error de redacción, como digitar mal un comando. Puede ser un error en tiempo de ejecución porque le di alguna orden que no está bien dada y entonces lo que hace es iterar infinitamente y se queda ahí colgado. O puede haber un error semántico que simplemente es el código funciona, hace algo, pero no es lo que yo quiero que haga. Entonces, ahí, por ejemplo, acá yo les puse 2 errores, ¿no? Acá me dice que tengo un error en un código X, me dice: Tenés un error porque estás llamando a un objeto que no soporta esa función". O acá me dice que tengo un error de clave. Y capaz que eso no nos dice mucho en el momento, es importante leerlos. Con el tiempo nos vamos a empezar a entender mejor con estos errores que nos devuelve Python. Pero si en el momento no sabemos, podemos directamente recurrir a Google poniendo exactamente lo que nos dice el Python, copiamos el error, lo pegamos y que Google nos los diga de una manera un poquito más, una frase un poquito más armada que capaz nos ayuda un poquito más, incluso nos puede decir cuál es la solución para resolver el error, lo que tenés que hacer y nos puede decir cómo, o lo que les decía, esta función de depurar, ¿no? Que vas ejecutando línea a línea, vas frenando, vas parando y te vas fijando en qué momento cometiste un error o diste un comando que vos pretendías otra cosa, que vos pretendías que el programa haga otra cosa y bueno, ahí lo podés identificar y resolverlo. Volviendo al principio y ya terminando, campos de aplicación de Python, hay un montón: seguridad informática, videojuegos, desarrollo web. La que más nos interesa a nosotros es esta, ¿no? La de análisis de datos, data science y quizás la de machine learning. Y yo acá les agregué algunas ideas de cosas que hemos ido trabajando. Algunas son más técnicas y otras son menos técnicas, como van a ver de lo que puse acá. Por ejemplo, el primer ejemplo sería algo similar a lo que van a ver ahora a continuación con Fran, ¿no? Que él va a agarrar un LAS, va a calcular algunas ecuaciones, va a generar columnas nuevas, logs nuevos. Nosotros podemos hacer cálculos en distintos archivos, lo podemos automatizar para que, por ejemplo, agarre una carpeta y haga eso en todos los archivos de una carpeta. Podemos cambiarle todos los nombres de archivos de una carpeta, verificar duplicados, eso lo puede hacer automáticamente. Podemos analizar estadística y gráficamente un set de datos, también parte de lo que se va a ver hoy. Y acá tareas más pavas que quizás uno no se imagina que puede recurrir a Python y al final termina siendo útil, ¿no? ¿Cómo hago para unir 2 archivos PDF?
Uno se mete quizás en Google y tenés un montón de páginas que te le ofrecen, pero que tenés que cargar tus datos, suscribirte, o tenés una prueba gratis, o te deja hacer solo 2 intentos y después tenés que pasar a otra página. Bueno, y capaz escribiendo ese comando así tan simple como lo ven en Google, me dice, bueno, mira, ya hay una biblioteca que sirve para hacer eso, te da cuál es el script, lo cargas y lo haces para cuantos archivos quieras gratuitamente. Algo que también hemos hecho, crear certificados a un curso desde un Excel con nombres. Habíamos hecho una jornada, teníamos que hacer 1000 certificados, pónganle. Teníamos en Excel todos los datos, persona por persona, que había participado de tal jornada. Bueno, buscamos en Google, no es que escribimos un código de cero, buscamos en Google algo que se le parecía, editamos las partes que necesitábamos, le dimos la base del PDF de colores, digamos, la plaquita base, y nos imprimió todos los certificados. Podemos analizar imágenes, esto ya sería más técnico, hay un montón de módulos con esto si uno busca en Google y puede orientarlo hacia lo que desea. Y otra idea que les dejé acá es que lo más importante para Python es usarlo, perderle el miedo. Para mí una gran función ha sido tratar de empezar reemplazando al Excel, optimizando mis tareas de Excel a Python. Eso me ha ayudado a ir perdiéndole un poquito esos roces del principio que no sabes por dónde arrancar. Y hay un montón de páginas que te proponen distintas ideas de cuáles son los proyectos que podés hacer, que son cosas simples o que podés encontrar fácil la respuesta, ir leyéndola, y sirven para ir sacándose un poquito el miedo a este Python. Así que sin más que eso, los dejo con Fran para hacer la parte práctica del curso. Buenísimo, gracias Lu. Muy bueno. La voy a poner a compartir. Ustedes me avisan si se ve bien. Acá en la parte práctica, un poco el objetivo es mostrar un poquito lo que se podría hacer. Ni por cerca es todo lo que se puede hacer, ¿no? Esto, el límite no existe, básicamente, ¿no? O sea, solamente mostrar un poquito, bueno, lo que por ahí haría alguien en el día a día, cuestiones sencillas, ¿no? Y la idea, bueno, de alguna forma poder despertarles el interés a ustedes y que empiecen, como dice Lu, a practicar. O sea, la única opción es esa, empezar a practicar, equivocarse mucho, empezar a entender cuáles son esos errores. Al principio va a tardar mucho más que hacerlo con Excel y después de a poco se van a dar cuenta que va a agarrar más fluidez, ¿no? Igual, como también dijo Lu, en este caso lo que voy a mostrarles es a través de las Jupyter Notebooks. Ya algo adelantó Lu. Una de las formas de acceder a estas Jupyter Notebooks es a través de Anaconda. Esto va a ser medio rápido. Después le queda la grabación y solamente después vamos a compartir también más datos para que puedan reproducir lo que hagamos. Pero básicamente ustedes pueden descargar esta distribución de Python que se llama Anaconda. Van acá, descargan. Una vez que lo descargan, lo instalan con todo un proceso de instalación normal de un software. Y después, bueno, una vez que lo instalan, ponen acá, por ejemplo, Anaconda y Navigator y le va a abrir esta ventana. Y acá dentro de la ventana tienen la Jupyter Notebook. Otra opción, otra opción, una vez que ya tienen descargado Anaconda, es decir, que directamente desde acá, escriben Jupyter Notebook y bueno, y la abren básicamente, ¿no? Cuando abran les va a aparecer este formato, básicamente, y ustedes pueden navegar. Esto es básicamente un navegador de un explorador de Windows, donde pueden ir a distintas carpetas y donde quieran generar una nueva notebook, lo hacen, ¿no? Entonces yo voy a generar una acá en esta ubicación, se genera acá con nueva, y en este caso usamos lenguaje de Python, por supuesto, ¿no? Bueno, tarda un poquitín. Ahí va. Bien, acá esto después lo pueden ir investigando y conociendo de a poco. Pero básicamente, como ya también adelantó Lu, estas Jupyter Notebooks son un entorno informático que es basado en la web. Básicamente hereda muchas de las cosas de lo que es HTML, que es ese lenguaje con el cual se crean las páginas web. Y básicamente consiste en una sucesión de celdas eh, que pueden tener distintos contenidos, ya sea bloque de código, ecuaciones, texto, imágenes, y que están ordenadas en una secuencia determinada, y cada una de ellas tienen un resultado de input, o mejor, un dato de input y algún resultado de output. Eh, bueno, después hay más detalles, pero eso no quiero perder tiempo en eso. La idea de esto es, como decía Luz, es poder de alguna forma estructurar lo que nosotros queremos mostrar
con la posibilidad de poder poner comentarios, imágenes, ecuaciones que soporten lo que estamos haciendo, después el código y después los resultados de la ejecución de ese código, ¿no? Entonces, eso nos da un montón de beneficios, algunos problemas también, pero bueno, el gran beneficio es que necesitamos conocer exactamente lo que queremos hacer, ¿no? Eso es un beneficio y a su vez es un problema, ¿no? Pero la realidad que también es que cualquier cosa que hagamos es totalmente transparente. O sea, cualquier persona que lo vea, a diferencia de mucho software, va a saber exactamente qué es lo que estamos haciendo. Y si quiere modificar alguna de esas cosas, puede hacerlo, si quisiera, ¿no? Entonces, bueno, esto básicamente es Jupyter Notebook. Acá le podemos poner el título, vamos a poner, no sé, curso. Perdón, esto no sé si lo comenté, pero la idea no es que sigan exactamente escribiendo lo que yo haga, porque por ahí no sé si tiene mucho sentido eso. La idea es que más o menos intenten entender un poco cómo funciona y después con el video de última pueden ir reproduciéndolo si quieren. Entonces, como les decía, estas notebooks son una sucesión de celdas que tienen distintos contenidos, ¿no? Las celdas son estas que se ven acá, por ejemplo. Hay distintos shortcuts para poder agregar fácilmente esas celdas. Si no, en estos menús de acá arriba pueden hacerlo desde acá. Pero, por ejemplo, yo con la B larga, por ejemplo, puedo agregar una celda abajo, por ejemplo, o con la A una celda arriba, ¿no? Em, entonces, una vez que nosotros ejecutamos cualquier código, en el caso que sea código, por ejemplo, si quisiéramos, por ejemplo, como decían siempre, imprimir hola, vamos a poner en vez de hola mundo, como había comentado antes Jorge, usamos esta función que viene integrada dentro de Python, que a su vez es como una palabra reserva de Python, y metemos el argumento entre comillas, que en este caso lo que queremos que haga es solamente imprimir la palabra hola. Lo podemos ejecutar y acá nos da el resultado de la ejecución de esta celda. ¿Cómo lo ejecutamos? Con Control Enter, o con Alt Enter, o con Shift Enter, cualquiera de esas tres opciones funciona. Tiene distintas, no dan exactamente lo mismo, eso después lo pueden investigar. No sé si está acá, bueno, acá esta es la descripción de qué es lo que hace el Control Enter, qué es lo que hace el Shift Enter, o qué es lo que hace el Alt Enter, pero en definitiva para lo que para lo que estamos viendo ahora, con eso se alcanza, ¿no? Que básicamente ustedes pueden escribir un bloque de código, una parte del código, y ejecutarlo, y ver cuáles son los resultados de la ejecución de ese código que escribieron. Así, en términos muy generales, tenemos dos tipos de celdas. Una que son las celdas de código, como las que escribí acá arriba, y otras que son las celdas de texto, sería, ¿no? Que de vuelta, hay formas, hay atajos para generar este tipo de celdas, como por ejemplo con la M del teclado o cambiándolos desde acá, de código a Markdown. Y en esta lo que nos permite es escribir cosas. Escribir, por ejemplo, no sé, este código dice, no sé, ejecuta, no sé, ejecuta una función, no importa. Entonces, si yo ejecuto esta celda, esto queda como con el formato de texto nomás, no tiene ninguna particularidad. Entonces, este tipo de celdas de tipo Markdown es la que nos ayudan a darle ese formato que queremos nosotros como de notebook, en el sentido de poder agregarle a la parte de código algo de explicación de lo que queremos hacer. En ese sentido, este tipo de celdas de tipo Markdown básicamente están controladas justamente por ese lenguaje que se llama también Markdown, que nos da un montón de funcionalidades o opciones como para poder darle un poquito más, decorarlo un poquito. Por ejemplo, si yo agrego un numeral y un espacio, esto tiene el formato de título, por ejemplo, ¿no? Entonces yo puedo poner, no sé, una sección que se llame 1.0, esto es el título, ¿no? Y después más abajo, si agrego más numerales, como que el tamaño de la letra chica, se achica, entonces podemos decir, bueno, esto es un subtítulo, por ejemplo. Subtítulo. Hasta ahí, creo que lo escribí mal. Ahí está. Bueno, escribí mal de vuelta. Ya. Esto cuando lo ejecutamos de vuelta con Control Enter, por ejemplo, nos queda con ese formato más lindo, ¿no? Entonces acá adentro nosotros podríamos agarrar y escribir algo relacionado con el título. En esta otra sección escribimos otra cosa, ¿no? Entonces de repente tenemos como más separado, como en secciones, ¿no? Eh, Además de eso, tenemos otras opciones, como por ejemplo, si ponemos dos espacios acá, nos genera un salto de línea. Hay otros códigos también, pero por ejemplo podemos poner hola mundo, qué sé yo. Y eso cuando lo ejecutamos nos queda con uno abajo del otro, ¿no? Si además quisiéramos poner formato como negrita o cursiva, de esta forma, encerrándolo entre asteriscos, podemos generar la cursiva. Si ponemos doble asterisco, nos genera negrita. Hay
no sé, podemos insertar bloques de código como para que si de repente queremos escribir, bueno, en qué parte se va a ejecutar algo de código, digamos, se puede escribir usando estas comillas, no sé cómo se llaman. Entonces, si quisiéramos escribir, por ejemplo, algo con más de una línea, por ejemplo, podemos poner, no sé, valor, vamos a definir una variable que se llama valor 6, y que si if valor, si recuerdan este operador, básicamente lo que nos devuelve es el resto de una división. Pero si este valor es igual a 0, le vamos a decir que nos imprima esto es par, básicamente, ¿no? Pues si nos da, o sea, si este valor dividido por 2 el resto da 0, quiere decir que ese valor es par. Entonces esto lo encierro entre 3 de estas comillas raras. Perdón, me está sobrando una. Esto nos va a quedar con un formato más lindo. Entonces, por ejemplo, nosotros podemos estar escribiendo, de repente decir, bueno, en esta parte del código vamos a hacer determinada acción y eso nos queda resaltado de una forma distinta. Bueno, miles de cosas que se pueden hacer. Podemos hacer, por ejemplo, lista así, eso es no numerada, o podemos hacer listas numeradas si quisiéramos. Entonces, de una forma tenemos los puntitos, de esta forma tenemos una lista con números. Se pueden insertar hipervínculos, por ejemplo. Si quisiéramos, por ejemplo, insertar el vínculo a Google, por ejemplo, para que alguien vaya a visitarlo. Acá le ponemos el nombre que va a llevar, ese hipervínculo. Y acá entre paréntesis, la dirección, ¿no? En este caso sería https bueno, Google, no importa, Google. Y entonces esto cuando yo ejecute, acá no lo va a hacer porque la dirección está mal, esto nos dirigiría a Google. Y bueno, y básicamente así se pueden hacer un montón de otras cosas más. La idea de esto, justamente, de esta parte de celdas de Markdown, es que le podamos dar el formato más agradable posible para que, por ejemplo, si compartimos esta notebook con alguien, le podamos poner detalles o comentarios o cosas que le puedan interesar al que la esté usando, ¿no? Em, Después le voy a compartir una notebook donde explico un poquito más detalle toda esta parte y algunas páginas que por ahí pueden servir también como para terminar de entenderlo o de conocerlo. Se pueden sumar también, por ejemplo, ecuaciones. Acá le voy a copiar una que tengo acá escrita porque bueno, así no lo estoy reproduciendo. Pero ya, por ejemplo, si yo copio todo esto con este código formateado de una forma particular, puedo obtener esta ecuación, por ejemplo, ¿no? Entonces, quiero decir, de alguna forma, podemos escribir lo que querramos. La cuestión es, se puede de último investigar cómo hacerlo, básicamente, ¿no? Pero bueno, eso. Bien, ahora entonces ya pasamos a lo que son las partes de celdas de código, ¿no? Acá entonces en esta celda lo que nosotros de vuelta hacemos es escribir código, en este caso con el lenguaje de Python, y lo ejecutamos, básicamente. Ya está en verde, está en modo edición, y después en modo ejecución es cuando está en modo azul, digamos. Bien, entonces, habló recién Lu de las librerías, mencionó en particular una que se llama Lacio. Entonces, para poder acceder, el Lacio es esta librería que nos permite manejar o trabajar con archivos de tipo LAS. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es importar esa librería como para levantar un archivo LAS que yo ya tengo en mi computadora y bueno, y trabajar un poquitito con eso, ¿no? Para poder utilizar todas esas funciones de Lacio, obviamente tenemos que importarla. Como recién lo dijo Lu, la opción es usar este import Lacio, suponiendo que ya lo tenemos. Si no, tendremos que ir bueno, por ejemplo, al prompt este de Anaconda. Buscamos acá Anaconda prompt. Anaconda prompt. Y con esa función, ese gestor de librerías que se llama pip, podemos hacer pip install Lacio y ya tenemos disponible Lacio, ¿no? Entonces, bueno, primero que hacer, importar la librería para tener disponibles todas sus funciones. No es que lo que hace Lacio no podemos hacerlo nosotros, sino que lo que vamos a hacer es aprovechar que ya está hecho, básicamente, ¿no? O sea, no es necesario reinventar la rueda cada vez que vamos a usar un auto. Ejecutamos. Mientras está en el asterisco, quiere decir que está corriendo. Una vez que termina de correr, ya nos pone el número y que además ese número indica como el orden de ejecución de nuestro código, ¿no? Entonces acá ya tenemos disponible Lacio. Fran, perdón que te Sí, interrumpa. sí. No sé si es mucho lío o habrá posibilidad de aumentarle un poquito el zoom a la pantalla. Ahí Ahí, está. Ahí ahí se está. ve. Perfecto. Gracias, Vale, Pau. gracias, Fran.
No, voy a correr también de acá. Ahí va. Bien, entonces, ahí ya tenemos, como decía, disponible a LASIO para poder usarlo. Entonces vamos a generar un objeto que básicamente en este objeto lo que vamos a hacer es leer un archivo LAS que yo también tengo en mi computadora, ¿no? Entonces para eso usamos la librería LASIO y usamos este método que se llama read. Lo que le tenemos que entregarle a este método para que funcione básicamente es el nombre de un archivo de tipo LAS. En mi caso, yo donde tengo guardada esta notebook, en el mismo lugar tengo el archivo LAS. Entonces lo único que tengo que hacer es poner el nombre de ese archivo, que en este caso se llama well.las. Si no tuviera, si no estuviera en esa misma ubicación, tengo que, bueno, escribir toda la dirección completa, ¿no? O sea, el path completo. En este caso sería, no sé, por ejemplo, SD, users, bla, bla. En mi caso, como está en la misma ubicación, pongo este path relativo, que se llama así, donde solamente coloco el nombre del archivo. Si ejecuto esta celda, lo que hace es levantar justamente ese archivo LAS y ahora tengo el LAS en memoria, digamos, ¿no? Lo que hizo fue tomar el archivo y lo tiene en memoria. Todavía no hizo nada con él, porque no le pedimos que haga nada. Entonces ahora lo que podemos hacer, obviamente lo primero que se nos ocurriría hacer es, de alguna forma, es explorar un poquito las cosas que tiene ese LAS. Entonces, dentro de este objeto de tipo LAS, que es este archivo LAS que tiene en memoria, tiene un montón de funcionalidades, de métodos para aplicar. Si apretamos la tecla Tab, los despliega. Entonces acá tenemos un montón de cosas que se pueden hacer con este objeto tipo LAS. Uno de ellos es curves. Si ejecuto esto, lo que nos muestra es como una lista. Si se acuerdan de esto, lo mencionó Jorge en las primeras clases. Ese es un objeto de tipo lista, donde tiene una serie de cosas adentro, ¿no? Donde, bueno, evidentemente cada una de esas cosas es una curva, ¿no? Con sus características. Por ejemplo, tiene una curva que se llama profundidad, una que se llama BS, que debe ser un bit size, caliper, gamma ray, bla, bla, ¿no? Un montón de cosas. Además tiene datos, bueno, de cuáles son sus unidades y otra información más. Tiene algo de información también sobre el tamaño, o sea, cuántos datos hay, básicamente. Pero bueno, de alguna forma podemos ya empezar a ver qué es lo que tiene ese archivo que levantamos. Eh, por ejemplo, si quisiéramos acceder a estos datos que están acá adentro, lo que podemos hacer es usar uno de estos bucles que mostró Jorge. Entonces lo que podemos hacer es, por ejemplo, decir el bucle for, si se acuerdan cómo era, si decimos for curve, in curves, lo que va a hacer es iterar dentro de cada elemento de esta lista de curvas, ¿no? Perdón, esto no está definido, es de last modulo. Lo que haría este es iterar dentro de cada uno de esos elementos, básicamente. Entonces, si yo, por ejemplo, acá después de esto pusiera imprimir curve, lo único que haría es escribir cada una de estas líneas, ¿no? Básicamente. Pero acá vamos a cambiar un poquitito para no hacer algo tan sencillo, vamos a ir un pasito más allá. Vamos a decir, bueno, que si esa curva, ¿no? Cada uno de estos ítems, su unidad, o sea, una de sus características es la unidad, ¿no? Curve.unit. Le decimos que sea igual a in, vamos a asumir que esos son pulgadas, ¿no? Entonces, ahí sí vamos a decirle que imprima em, el nombre de esa curva, que se accede con este nombre que está acá, mnemonic. Perdón, mnemonic. Y esto vamos a escribirle, tiene unidades de pulgada. Esto yo no sé si lo habían visto con Jorge, pero acá lo que queremos hacer es escribir un string, básicamente. Entonces esto debería estar entre comillas simples o dobles, pero esto en realidad es una variable, ¿no? Yo quiero que para cada uno de estos pasos lo que haga es tomar el mnemónico de cada elemento, ¿no? Entonces, por ejemplo, en la primera vuelta de este for va a ir a esto y va a decir, bueno, estoy buscando, tengo que imprimir depth, no curve.mnemonic. Entonces hay una forma de formatear estos strings, que no sé si lo mostró Jorge, pero que es agregando una F adelante del string y después poniendo lo que sea una variable, todo lo que sea variable, entre llaves. Entonces acá, en cada paso lo que hace es tomar o generar una variable que es para cada elemento el mnemónico de ese elemento. Y después sí, lo une con algo que es solamente un string.
Entonces, si no me equivoco en nada, si ejecuto esto, lo que hace es ir por cada una vuelta de estos elementos y se fija si la unidad es igual a pulgadas, o bueno, a in en realidad. Entonces dice, bueno, este elemento tiene unidad de pulgadas. Y si no, no sé nada, porque acá no le puse ningún else. Si yo quisiera, podría acá poner, no sé, else, no tiene unidades de pulgadas, ¿no? O sea, pero básicamente podría poner un elif y poner una condición, otra condición. Por ejemplo, poner elif cur.unit es igual. Recuerden que tienen que poner el doble igual porque es para chequear justamente igualdad. Un solo igual es para asignación. Y acá podría poner, qué sé yo, si es, no sé, Gapi, qué sé yo. Y pongo ahí pongo otro resultado para esa condición. Entonces, bueno, acá lo que podemos ver es que, bueno, bien, ya hizo esa recorrida. Hay 4 curvas que tienen unidades de pulgada. Llamativamente, una se llama bit size, otra se llama bit size 1, una se llama caliper y otra se llama caliper 1. Bueno, por ahora no podemos decir mucho más que eso, pero bueno, después más adelante vamos a trabajar un poquito de eso. Si quisiéramos ver algo más del encabezado, otra opción es usar este método que se llama well, que lo que hace es ver dentro del header del archivo LAS un montón de características. Por ejemplo, bueno, cuál es dónde empieza, a dónde termina. Por ejemplo, va de 0 a 3824 eh, con, eh, con un step, digamos, de 0.5, este es el valor nulo. Bueno, compañía, un montón de los datos que ya todos ustedes seguramente conocen que hay dentro de un LAS. Si quisiera ahora modificar, por ejemplo, una de esas cosas, en definitiva, esto al fin y al cabo puedo modificarlo todo lo que quiera y guardarlo después como otro LAS. Entonces podría querer decir, bueno, por ejemplo, la provincia, por ejemplo, no tiene valor, está vacía. Entonces vamos a darle un valor, entonces puedo poner, eh, si agarro las.well, que es esto que estaba acá, básicamente, ¿no? Y dentro de ese entro a lo que es lo que está definido acá como prob, o sea, que tiene el mnemónico prob, ahí lo puedo asignar un valor. Ahí con un solo igual para asignar. Y acá le voy a poner, no sé, Neuquén. Si eso lo ejecuto, y ahora hago lo mismo que antes, o sea, voy last.well, lo que puedo ver es que modifiqué algo de ese encabezado, ¿no? Entonces, donde era provincia, antes estaba vacío, que es acá, y ahora dice Neuquén. Entonces, podría modificar las cosas del encabezado si quisiera. Bien, ahora vamos un poquito más a los datos, a los datos que nos interesan, digamos, ¿no? Eh, Solamente por comodidad, no es la única opción de trabajarlo esto, pero solamente por comodidad y porque sé que muchos están más acostumbrados a usar Excel, vamos a mostrar las cosas como más parecido a un formato Excel. Para eso tenemos entonces también este método dentro de los objetos LAS o sí, dentro de los archivos LAS, digamos, que es df. Df lo que hace es convertirlo a un objeto de tipo DataFrame. DataFrame es un objeto particular de Python, en particular de pandas, pero básicamente lo que hace es ordenarnos la información en filas y columnas. Es justo lo que queremos porque estamos acostumbrados a Excel, así que nos gusta eso. Entonces, si eso lo ejecuto, ahora tengo un objeto, acabo de crear un objeto que se llama df, y para visualizarlo, una opción es usar dentro de ese objeto df este método que es head. Head muestra una cantidad determinada de filas de ese objeto. Por default muestra 5. Entonces yo puedo agarrar, ejecuto eso y digo, bueno, estas son mis primeras 5. Tengo una profundidad y un montón de curvas que tienen información. En este caso son los valores nulos, así que no hay mucho que pueda decir, pero podría empezar a chusmear la información que tengo, ¿no? Em, Aprovecho y les muestro. Con Shift y Tab, ustedes pueden ver como la ayuda del método que estamos viendo, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo aprieto Shift y Tab, acá puedo desplegarlo un poquito más para verlo. Me dice, bueno, me dice que lo que hace, devuelve las primeras n filas de ese data frame, y acá ven que tiene un parámetro que puede modificarse, me pide que sea un entero, y que por default es 5. Acá dicen número de filas a seleccionar. Si yo en vez de 5 filas quisiera ver 10, lo que tengo que agarrar es definir ese parámetro n como 10, por ejemplo, ¿no? Entonces, por default te va a dejar 5. Si nosotros no queremos 5, perdón, no era acá, era abajo. Por default va a mostrar 5, pero si nosotros quisiéramos por un motivo ver más, podemos agarrar y pedírselo y nos va a mostrar más. Bueno, acá en este caso todavía siguen valores nulos, así que no cambia mucha historia.
Bien, ahora si quisiéramos analizar un poquito más, ahora sí, los valores de esa curva, porque hasta ahora lo único que hicimos fueron las primeras, esto lo veíamos en un Excel básicamente, ¿no? Copiamos el LASI, lo podemos tirar en un Excel y empezamos a ver datos. Hay una opción un poquito más interesante, digamos, si se quiere, que es Describe, que lo que hace justamente es darnos un poquito de información estadística para cada una de de estas columnas, de estas curvas, si vamos al caso, ¿no? Entonces, si ejecutamos esta celda, vemos, por ejemplo, que no sé, vamos a tomar un ejemplo para Caliper, por ejemplo, o para Gamma Ray, más fácil. Para Gamma Ray tenemos 6.462 datos, con un promedio de 95, una división estándar de 26, este es el mínimo, este es el percentil 25, percentil 50, percentil 75 y el máximo. Entonces ya acá podemos empezar ya a tener un poquito más de idea de, de las cosas, ¿no? Ahora tenemos ya una noción un poquito más interesante de los números que hay dentro de ese archivo LAS. Em, ¿Cómo accedemos a alguno de esas columnas? La forma es usar df, que recuerden, df es este objeto, esta tabla, básicamente, y entre corchetes agregamos el nombre de la columna. O sea, como además ese nombre tiene un string, tiene que ir entre comillas simples o dobles. Entonces, por ejemplo, si quisiera acceder al gamma array, pues escribo esta parte df de gamma array y lo que hace es imprimir todos los valores del gamma array. Pero en este caso no vamos a hacer eso, sino que vamos a hacer, por ejemplo, un histograma de gamma array. ¿Cómo se hace un histograma? A esa columna de gamma array que yo llamé, utilizo esta función que se llama ist. Ahí ya tenemos entonces el gamma array perdón, el histograma de ese gamma array. De vuelta, con Shift Tab, ustedes pueden hacer a un poco la ayuda de esta función y como verán, hay un montón de cosas que se pueden cambiar. Acá cada uno tendrá su explicación, pero nosotros podríamos empezar a darle formato a, a, a este gráfico que estamos sacando, ¿no? Uno para los más fáciles es escribir la cantidad de bins con el que va a ser el gamma array, entonces podemos cambiar esto en vez de 10, que era el default, ponerle, no sé, 100, entonces nos va a quedar un gamma array o un histograma con muchísimos más divisiones, digamos, ¿no? O le pondríamos, por ejemplo, cambiar el color, si quisiéramos, por ejemplo, poner en vez de color azul, que sea color rojo. Literalmente le escribimos rojo, entre comillas, y ya entiende que eso es rojo. Y le podríamos agregar, por ejemplo, la leyenda, que va a decir, para que no quede igual que el nombre de la columna, le voy a poner gamma ray. Gamma ray. Si eso lo ejecuto, entonces tengo un histograma de color rojo con la leyenda. ¿Le puedo seguir modificando cosas? Sí, lo puedo hacer. Y después lo vamos a hacer, de hecho. Bien, ahora, acá lo que hice fue hacer el histograma para esta columna del data frame. Acá, esto lo que estamos haciendo básicamente es este análisis exploratorio de datos, ¿no? Es como que alguien me pasa un LAS y yo quiero entender un poquito qué es lo que me pasaron. Entonces, yo lo encaré por este lado, cualquiera lo puede encarar por el otro, pero lo primero que se me ocurre a mí es eso, ¿no? Empezar a ver cuáles son los datos máximos, los mínimos, cuáles son, si están dentro de valores lógicos, cuáles son sus distribuciones. Entonces, otra opción es que yo diga, bueno, en vez de graficar el gamma ray de esta columna, quiero graficar, perdón, en vez de graficar el histograma de esta columna, quiero el histograma de todas las columnas. Entonces, la opción para eso es directamente no seleccionar la columna, ¿no? Sino directamente agarrar toda la tabla y aplicarle esta función ist. Voy a ejecutarlo. Me llena un montón de líneas que no son muy interesantes y acá tenemos abajo todos los histogramas. Eh, la verdad que bastante feo de ver. Entonces, si acá vamos a la ayuda de esta función, una de las cosas acá no se ve todavía. Una de las cosas que se puede modificar es este parámetro que se llama fix size, ¿no? Si lo buscamos acá abajo, fix size es una tupla y nos dice cuál es el tamaño, digamos, de la figura que estamos mostrando. Eh, en, en pulgadas en este caso, y bueno, y no, yo nunca me acuerdo si es primero el ancho y después el alto o al revés, pero en definitiva lo que tenemos que hacer es modificar eso, nosotros queremos que sea un poquito más grande. Entonces, voy a poner valores iguales, 15 y 15, por ejemplo. Entonces, lo que estoy haciendo es, de alguna forma, es definiéndole particularmente el tamaño que quiero yo para esa figura. Y si además sumo, bueno, pues lo tengo que sumar después. Lo ejecuto eso, esto va a haber una opción para sacar todo esto, que después se lo voy a mostrar, y ahí ya tenemos todos los histogramas para todas las curvas. Bueno,
hay un par de cositas acá que quería mencionar. Por ejemplo, hoy habíamos dicho que tenemos esta curva que se llama BS y esa otra curva que se llama BS1, que tienen nombres muy parecidos, llamativamente parecidos. Es lo mismo que Cali, que está Cali 1 por acá. Y de hecho, Boca Barre es levemente distinto. Pero Caliper y BitSize son realmente muy parecidos, ¿no? Entonces, podríamos agarrar y querer eliminarlos. Y eso es lo que en un momento vamos. Lo vamos a hacer ahora, si no. Perdón. Bien. Entonces, ahora, por ejemplo, si yo quiero eliminar una de esas columnas de ese data frame, como si se acuerdan, este elemento data frame de F que le puse el nombre yo, era esa tabla, básicamente, ¿no? Entonces, ¿cómo puedo hacer para eliminar una de esas columnas? Es con este método que se llama drop. Y en drop lo que tengo que definir es un parámetro que se llama columnas. Y acá le tengo que dar la lista de las columnas que quiero eliminar, dándole el nombre de la columna. Entonces, si yo quisiera borrar desde acá hasta acá, tengo que poner una lista, o sea, una serie de elementos separados por coma, ¿no? O sea, sería E1, coma, E2, coma, E3, eso si se recuerdan era eso, una lista, con todas las columnas que yo quiero eliminar. Entonces, en este caso voy a poner solamente el ejemplo de borrar solamente la columna BS1. Y además hay que avisarle, porque si no esto lo que hace es borrar la columna, pero no lo modifica a la tabla original. Entonces, para que sí modifique la tabla, que directamente lo elimine de esa tabla, hay que también modificarle este parámetro que se llama inPlace, que por default está seteado como falso, hay que ponerlo como verdadero. Entonces, si yo, eh, toda esta información que le estoy dando, primero, bueno, se va aprendiendo a medida que lo usan, como lo había dicho al principio, y segundo, que siempre lo pueden ir chusmeando en la ayuda con Shift Tab, ¿no? Y entran ahí, se fijan cuáles son las opciones y se fijan si una de esas les ayuda a solucionar lo que quieren solucionar. Eh, entonces, si a eso después, bueno, muestro de vuelta las primeras 5 líneas, van a ver que, bueno, ya esa curva que se llama BS1 no está más, básicamente, ¿no? Bien, a ver, déjeme. Bueno, no sé si alguno conocen los boxplot, pero otro gráfico que a mí me gusta bastante es ese que se llama justamente boxplot. Déjenme lo voy a ejecutar y de última después lo discutimos más. Eh, Tenemos esta función que se llama boxplot justamente. Como antes, si no le aclaro el tamaño figura, va a quedar todo muy comprimido, así que lo voy a agarrar y lo voy a modificar. Voy a ponerlo un poquito más. Ahí. Entonces, acá este boxplot, de una forma también lo que nos muestra cómo es la distribución de los datos, ¿no? Y esos datos nos muestran en estas cajitas, la línea del medio es la mediana, después tenemos el cuartil 1, o sea, el percentil 25, el percentil 75, y después, bueno, estos límites están relacionados con el tamaño de la cajita, digamos. Pero bueno, eso es como una forma de ver estadísticamente la distribución de datos, ¿no? Entonces acá esto lo hice de vuelta para todos los datos, como para que tengan una visión. Obviamente es difícil ver algo en esto cuando tenemos unas escalas que son tan distintas, así que por ahí no tiene mucho sentido hacer esto para todos los datos, ¿no? Tal vez podría concentrarme en uno particular. Y voy a concentrarme particularmente en uno que se llama RT90, que es un dato de resistividad. Entonces yo hago boxplot, lo que puedo hacer es seleccionar a qué columna quiero que se lo calcule. En este caso, RT90. Y acá entonces tenemos de vuelta, ¿no? La idea es que estos puntitos que están por encima de estas líneas horizontales horizontales tanto arriba como abajo son outliers ya, ¿no? O sea, hasta acá tenemos datos que serían dentro de nuestra distribución y por encima todos los puntos son todos datos outliers. Si vemos en particular este caso para el dato de resistividad, vemos que nuestros datos están todos más o menos, podría uno decir, no sé, por debajo de 250 seguro y tal vez por más cerca de 100 incluso. Y hay un dato que es claramente outlier, ¿no? Eh, entonces, ahora vamos a chusmear un poquito más ese dato, ¿no? Hay algo que anda mal acá. Para eso vamos a graficar en profundidad a la resistividad. Para poder graficar la resistividad en profundidad, necesitamos tener, en principio,
una curva que sea, o una columna que sea de profundidad. Como si se acuerdan ustedes, la profundidad está como índice en este caso, ¿no? No es una curva. Entonces lo que vamos a hacer es pasar esta curva de profundidades directamente como una columna más. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Es usamos este método que se llama resetIndex, y usamos de vuelta este modificador que, si se acuerdan, inplace lo que hacía sobreescribir el objeto original, ¿no? Entonces ahora tenemos, si ejecutamos eso y vemos cómo quedó el data frame, con esta función head que ya deben conocer, ahora vemos que entonces tenemos una columna ahora que se llama profundidad. Entonces, bueno, vamos a graficar un poquito eso. Para graficar, si bien esta librería Lacio de alguna forma incorpora pandas y lo que nos deja utilizar este objeto de tipo DataFrame, también incorpora una funcionalidad de Matplotlib, que es nuestra principal librería de gráficos. En realidad no importamos todavía Matplotlib. O sea, ahora, si queremos usar mucho más de las cosas que están disponibles en Matplotlib, necesitamos importarla. Entonces vamos a importarla. Eh, en particular, dentro de lo que es Matplotlib, vamos a importar un módulo que se llama PyPlot. Y la opción o sea, la forma de importarlo puede ser así, ¿no? O también se puede importar de otra forma, que es como from matplotlib, matplotlib, import pyplot. Y acá lo que se hace generalmente, porque si no, cada vez que quisiera usar alguna funcionalidad tendría que escribir todo esto, es generalmente escribir un alias. Entonces acá lo podemos poner, es escribir el alias, y acá le podemos poner lo que nosotros querramos, ¿no? Realmente es cómo vamos a llamar en el futuro, en nuestro código, ¿no? A esta librería pyplot dentro de Matplotlib. Usted le pueden poner el nombre que quiera, pero está ampliamente usado el PLT. Realmente creo que si usan otro, van a confundir a muchas personas. Entonces es muy recomendado que usen este en particular, ¿no? Entonces ahí lo ejecutamos y ya tenemos entonces ahora disponible a esa librería de gráficos que está buenísima. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a graficar esta columna de resistividad, ¿no? Para ver cómo se ve. Entonces, para eso vamos a usar una opción o un gráfico, un tipo de gráfico que se llama scatter. Es un gráfico de puntos, básicamente. Y entonces lo que vamos a hacer, si acá abrimos la ayuda, nos dice, bueno, ¿qué necesito que me des? Dame la X, dame la Y. Perfecto. Entonces, en X, ¿qué vamos a hacer? Solamente para que sea cómodo, voy a escribir el nombre de la columna que quiero que sea mi X, y después el nombre de la columna que quiero que sea mi Y. Y acá le voy a aclarar cuál es mi fuente de datos, ¿no? Que es df. También podría haber escrito, por ejemplo, como habíamos hecho antes, df dep. Pero para que no sea tan engorroso, a veces prefiero por ahí escribir solamente el nombre de las columnas y después aclararle la fuente de datos. Así no nos queda muy largo, digamos, lo que estamos escribiendo. Perfecto. Entonces, ejecuto esta celda. Bárbaro. Entonces, bueno, bien. Claramente acá se ve más claro que antes, tal vez, que hay valores que están mal, básicamente, ¿no? Primero vamos a modificarle un poquito el eje X a este gráfico. Generalmente lo vemos usamos un eje de tipo logarítmico. Entonces, para eso usamos esta función que se llama, eh, la escala, digamos, sería de xscale, y le definimos con el tipo. Acá nos va a dar solamente detalles. Acá, si nosotros vemos la ayuda, dice, bueno, cómo quiere que sea, lineal, logarítmica, sin bloque, no sé qué, logit, bueno, un montón de opciones, ¿no? En nuestro caso, la que nosotros necesitamos, lo voy a mostrar de vuelta, tengo que escribir esto. Básicamente dice, yo quiero que sea logarítmica, escribir esto. Entonces me lo voy a copiar directamente. Entonces, si ejecuto eso, ahí tengo entonces graficado en profundidad los valores de resistividad, y vemos que esos datos son realmente eh, outliers, ¿no? O sea, como que no están bien. Entonces, vamos a modificarlos, eso, vamos a reemplazarlos de una forma muy sencilla. Tal vez no es la correcta, pero no importa. Entonces, lo que vamos a hacer es entrar a esa columna, que es RT90, y chequear una condición. Chequear que en esa columna de vuelta, RT90, los valores sean mayores. Y acá yo voy a poner un límite que es 100, ¿no? Supongamos que este 100 podría ser incluso más extremo. O sea, yo creo que este también da todo el layer, pero si ya pongo, no sé,
20, por ahí estoy empezando a comer un dato acá arriba que no estoy seguro que sean outlier. Entonces voy a poner 100 y asegurarme que me elimino estos datos de acá que estoy seguro que no son válidos. Entonces, si se cumple esta condición que RT, o sea, la resistividad 90, digamos, no sé, es mayor que 100, le voy a asignar un dato nulo, básicamente, ¿no? Entonces, la opción para poder, acá podría poner un número como, por ejemplo, 0, ¿no? Que sería más fácil. Pero yo quiero que quede así, none, como decía antes, ¿no? Not a number, un dato nulo. Entonces, para que pueda usar para poder asignarle este tipo de dato, que es un dato nulo, primero voy a tener que importar otra librería que se llama NumPy, que también lo mencionó Lucía recién. De vuelta, podemos importarla de un millón de formas, pero altamente recomendado que usen NP para NumPy. Ejecuto esa parte, y entonces acá lo que digo, bueno, si se cumple esa condición de que sea mayor que 100, directamente definirlo como nulo. ¿Cómo? Usando este método none. Ejecuto eso. Ahora lo que voy a hacer es copiar y pegar esta parte del código acá arriba. Y van a ver que, bueno, yo no modifiqué esa escala, ¿no? Pero bueno, evidentemente ya esos puntos que nos molestaban antes ya no están más. Em, bueno, después voy a compartir una notebook donde por ahí van a ver un poquito más en detalle estas cosas, pero también ahí les quería mostrar eso de cómo eliminar directamente los outliers basados en los resultados de este boxplot, pero me parece que va a tardar mucho, así que eso lo dejo para otro momento. Dentro de lo que es PLT, o sea, este módulo de PyPlot dentro de Matplotlib, tenemos un millón de cosas que nos van a ayudar a darle formato a nuestros gráficos, ¿no? Por ejemplo, una de las primeras que se me puede ocurrir es, bueno, en realidad la escala I, generalmente nosotros la usamos al revés. No usamos los números altos arriba y los números bajos abajo, sino que queremos que vaya creciendo en profundidad. Entonces, necesitamos que los números que estén acá arriba sean los de menor profundidad y los de acá abajo de mayor profundidad. Entonces, acá yo puedo definir el valor perdón, de los límites del eje Y. Entonces, por ejemplo, poner que vaya de 500 a, qué sé yo, 4000. Pero si pongo 500 a 4000, me lo va a dibujar como está ahora. Entonces, yo en realidad lo que quiero es que me lo dibuje al revés. Entonces, voy a poner de 4000 a 500. Entonces ahí ya tengo algo más parecido a lo que nosotros usamos más comúnmente, ¿no? Lo que haremos un poquito más parecido, por ejemplo, una opción es usar esta opción figure, que lo que hace es definir el tamaño de esta figura, y casualmente tiene este parámetro fixed size, que ya lo hemos visto, que era una tupla, o sea, tiene que ir entre corchetes, donde uno es el ancho y otro es el alto. No me acuerdo cuál es cuál, así que me voy a equivocar como siempre. Voy a poner 5 y 10. No, la pegué justo. Bueno, este es el alto, ¿no? Entonces, acá lo que estoy diciendo es que quiero que sea más alta, cosa que nosotros, como que se parezca más a lo que vemos habitualmente, ¿no? Le podría agregar más detalle, como decir, bueno, no sé, eh, que podría cambiar el límite del eje X con XLim, o podría cambiarle la etiqueta a cualquiera de los ejes, por ejemplo, con XLabel, le puedo, vamos a probar con ese. Con XLabel le pongo el nombre, o sea, que quiero que diga acá abajo. Entonces, por ejemplo, puedo ponerle, esto es resistividad, o RT90, no me acuerdo, RT90, por ejemplo. Si ejecuto eso, ahora acá tengo el nombre de ese eje, ¿no? Le podría agregar la grilla, como para tener de referencia. Entonces tengo una grilla así automática. Tengo una leyenda. Pero, no, perdón, acá no es legend. Acá tengo que poner label, el nombre de lo que quiero poner, por ejemplo, RT90. Y después acá abajo pongo el PLT Legend, ¿no? O sea, tengo además también la etiqueta, digamos, sobre la leyenda de esta curva. Pero bien. Bueno, vamos a otro tipo de gráfico, por ejemplo, que podríamos usar bastante seguido, que es un crossplot. Vamos a hacer un crossplot entre densidad y neutrón. Voy a mostrar de vuelta la tablita por si no se la recuerdan. Si la ven acá, tenemos acá densidad y neutrón, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos para graficar esa densidad y neutrón? Y básicamente usamos lo mismo que usamos antes, ¿no? Que es esta opción scatter. Con scatter, ¿qué nos pedía? En X, vamos a poner en X densidad, y después en Y, que necesitamos en Y, densidad. ¿Cuál es nuestra fuente de datos?
este objeto que se llama DataFrame o DF, se llama en realidad, ¿no? Em, pero además lo que quiero es que o sea, vamos a ejecutarlo, si lo ejecuto así nomás, ahora tengo, bueno, un gráfico, un crossplot entre densidad y neutrón. Vamos a ponerle etiquetas a esos ejes para que quede más lindo. Y label, dijimos que es densidad. Y en X dijimos que era neutrón. Ejecuto eso y bueno, ya tenemos un poquito más, empezamos a dar forma, ¿no? Em, Ahora, si a esto, por ejemplo, quiero sumar que en realidad que en el eje Z, o como en colores, tenga, tenga otra curva, entonces vamos a definir eso. Entonces la opción es usando este parámetro que se llama C, acá lo ven. Con S puedo modificar el tamaño. Esto me lo acuerdo de memoria, pero de vuelta acá lo dice, ¿no? Dice cuál es el de marker size que tengo que poner y básicamente un número, ¿no? Y con C, con esto puedo definir el color. Y bueno, hay un millón de opciones de cómo definir ese color. En este caso, lo que nosotros queremos hacer es, bueno, que use el gamma ray como para definir el color de esos puntitos, ¿no? Perfecto. Entonces ahora, bueno, evidentemente algunos tienen un valor de gamma ray distinto y otros tienen un valor de gamma ray de otro valor. Lo que no tengo ni idea es cuáles son esos valores. Entonces, para eso necesito usar esta función que se llama color bar, que lo que hace es eh, mostrar justamente como la escala de colores que estamos utilizando, ¿no? Entonces, ahora perfecto. Ahora no solo sé que hay distintos valores de gamma ray, sino que sé que hay unos que tienen valores más altos que están por acá y unos que tienen valores más bajos que están por allá. Eh, Bien, a ver si me deja copiarle esto, quiero mostrarles. No, no me va a dejar, no. Bueno, te quería mostrar o cómo podemos de ahí, pues hasta ahí son gráficos que realmente no tienen mucha gracia que se los muestre acá, si lo podemos hacer directamente en Excel, ¿no? Pero entonces lo que dije, bueno, vamos a mostrar un grafiquito un poco más especializado, y para eso lo que dije, bueno, voy a entrar a Teclog, y en Teclog estaba este gráfico, ¿no? Yo no soy petrofísico, sepan disculparme, pero entonces, digo, lo que podemos hacer es intentar replicar este gráfico, ¿no? Eh, entonces, ahí mismo dentro de Teclog lo que hice fue encontrar las ecuaciones que rigen estas curvas, porque no las conocía. eh, y de alguna forma lo que intenté fue reproducirlo esto, ¿no? Entonces voy a intentar al menos mostrar una parte de eso, porque veo que estamos medio complicados con el tiempo. Pero básicamente partimos de esta misma idea, ¿no? Partimos de que tenemos este crossplot, donde después tenemos que meter un montón de curvas. Entonces, bien, ¿cómo vamos a definir esas curvas? Lo voy a poner, permiso. Una opción para agregar imágenes es copiar directamente, por ejemplo, como tiene acá un recorte, y en una de estas celdas de tipo Markdown las pegan. Si ejecutan eso, ahora tienen la imagen acá disponible dentro de Jupyter Notebook. Entonces, como pueden ver acá, estas curvas, o estas rectas en realidad, tienen como valores de porosidad que van de 0, perdón, de porosidad no, de porcentaje, que van de 0 hasta 55. No lo dice acá, pero lo decía en la ayuda de Teclog, ¿no? Entonces, un poco para dibujar esto y poder o sea, hacerlo más fácil, digamos, lo que vamos, y para aprovechar el momento para explicaros una cosa, vamos a definir una función que lo que va a hacer es graficarnos cada una de estas curvas, ¿no? Como recordando lo que vieron con Jorge, para definir una función tenemos que usar esta palabra reservada def. Yo le voy a poner el nombre, que en este caso le puse de charts, y tienen un montón de parámetros a los que hay que darle para que lo pueda dibujar después. Todo esto, de vuelta, lo saqué todo de Teclog, o sea, estaba dentro de la ayuda de ese gráfico, digamos, ¿no? Entonces, hay que darle un montón de parámetros que a partir de estos son los que va a construir esas líneas. Bien, entonces lo que yo necesito es tener un X y un Y de estas líneas, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer es generar una lista, pero vacía, ¿no? Como habrán visto con Jorge, esto es una lista puesta entre corchetes, y como no tiene nada adentro, está vacía. Una Y lista que va a ser para la X y otra lista que va a ser para la Y.
Bien, y ahora lo que nosotros necesitamos hacer es calcular la posición de X e Y para cada uno de estos puntos, ¿no? 0, 5, 10, 15, 20. Entonces, ¿cómo podemos hacer para generar esa lista de, o sea, o esta sucesión de puntos? Vamos a generar otra variable que lo que haga es tomar un rango, que también lo enviaron con Jorge, que vaya desde 0 hasta 55 cada 5. En realidad va a ir de 0 a 50, ¿no? Porque el último no lo toma. Y ahora lo que hacemos es iterar en cada uno de esos, en cada una de estas posiciones de t para aplicar la fórmula que corresponde para esa línea. Perdón, t. ¿Cómo iteramos? Con un bucle, ¿no? Por ejemplo, for t in t. Entonces, para cada una de las t, para cada uno de los elementos dentro de este objeto t, voy a hacer algo. ¿Qué voy a hacer? Voy a calcularle la posición de x y la posición de y. Y tengo que agregar y sumarlo a esta lista, ¿no? Entonces, ¿cómo se hace eso? Usando esta función que es append. Con la función append, yo lo que hago es agregarle algo a esta lista que estaba originalmente vacía. Déjeme copiarles la fórmula para hacer más rápido esta parte. Según teclog, ¿cómo se calcula eso? De esta forma. Es el parámetro a por t, por este valor, por t y así, más b. O sea, por ahora no dijimos que es a, que es b, que es c, que es d, que es nada, pero en un momento vamos a tener que decirle. Y después, por último, tenemos que calcular la i. ¿Cómo calculamos la i? De la misma forma. Con i.append le sumamos el resultado de un cálculo que en este caso, de vuelta, según teclog, que es de donde saqué este grafiquito, es así. Bárbaro. Entonces, hasta ahora lo único que hice fue rellenar estas listas con datos de x y de y, que eso es lo que después voy a usar para graficar. Y lo que tengo que hacer es que esta función me devuelva esos resultados. ¿Cómo puedo hacer que me lo devuelva? Que me lo devuelva con una tupla, que en la posición 0 estén las x y en la posición 1 estén las y. Entonces, yo ejecuto esto, no hago nada. Básicamente estoy definiendo una función, todavía no la llamé. Eso por ahora está ahí. Bien, entonces, de vuelta ahora, voy a copiarme estos parámetros. Basado en lo que decía teclog, decía que para las areniscas, el valor de rho S es 265, el de rho F es 1.0, A, B, C y D son esto, esto, esto y esto. Entonces ahora lo que yo estoy haciendo es generarme la curva que se va a llamar arenisca a partir de esta función que creé anteriormente y dándole los parámetros que se supone que son los correspondientes, ¿no? Ahí lo ejecuté. Ya que está, déjeme copiar las otras dos también. Para Dolomite, para Caliza, tengo los otros parámetros distintos, pero en definitiva lo que hago es lo mismo, ¿no? Darle los valores que necesita mi función chart para poder ejecutarse. En cada una de estas líneas lo que estoy haciendo entonces es darle todos estos parámetros, que son los que me está pidiendo la función, y que me devuelve una lista, o dos listas, mejor dicho, o una tupla con dos listas, donde en la posición 0 tengo la X y en la posición Y tengo, en la posición 1 tengo el Y. Bien. Entonces vamos a graficar un poquito eso, a ver cómo se ve. Vamos a copiarlo esto de acá arriba, porque en definitiva vamos a partir de ese mismo gráfico, que donde después le vamos a agregar cosas. Esto que aparece acá abajo, si yo pongo plt.show, ya no me lo muestra, directamente muestra el gráfico directamente, ¿no? Entonces ahí ya queda va quedando más limpito. Vamos a cambiarle un poquito el tamaño a esa figura de vuelta. ¿Cómo lo hacemos? Con plt.figure y este parámetro fixsize. Lo vamos a definir como 17, por ejemplo. Ya está teniendo otra formita. Le agregamos la grilla de líneas verticales y horizontales con plt.grid. Bárbaro, ya está apareciendo más. Se podría cambiar el código de colores, pero no lo voy a hacer en este caso. Vamos a ponerle que tenga el mismo valor en los ejes X e Y aproximadamente que este. Entonces, plt.xlim puedo definir que esto va de 2 a 3, por ejemplo, no sé. De 2 a 3. ¿Qué le pifié? Ah, porque lo puse en X. Esto era en Y, no en X. Ahí va. Entonces, y en X, ahora sí le ponemos que va de menos 0.05, creo que era, a 0.55. Menos 0.05 a 0.55. Entonces, la idea como de alguna forma estamos intentando reproducir lo que está
lo que está acá arriba, ¿no? Y Eh, tiene que estar al revés, de 3 a 2. Ahí va. Gracias, contribuidor anónimo. Ahí va, muy bien. Eh, Perfecto, entonces ahí ya tenemos ese grafiquito un poquito más formateado, ¿no? Ahora lo que vamos a hacer es agregarle una de las curvas, una de esas líneas que cruzaba, por ejemplo. Entonces lo que tenemos que hacer es usar esta opción que se llama plot, que es lo mismo que scatter, pero lo que hace es unirla con puntos y no mostrar los puntitos. Básicamente, o sea, como un gráfico de líneas, si se quiere. Entonces, para agregar, por ejemplo, arenisca, acá nosotros, oh, esta arenisca que calculamos antes, si pueden ver, si ven, tiene una tupla con un montón de datos en la primera posición y un montón de datos en la segunda posición, ¿no? Y todo eso dentro de una lista en particular. Si yo, por ejemplo, elijo Sandstone 0, como ya les dije anteriormente, estos son las X de Sandstone. Y Sandstone 1 son las Y. Entonces, básicamente acá, si nosotros vamos a plt.plot y vamos a buscar la ayuda, también nos dice, bueno, plotear, que plotea Y versus X. Entonces, lo que tenemos que pasarle justamente es, queremos como X, que queremos como Y. Entonces, ¿qué vamos a querer como X? Justamente lo que recién había dicho que era X, que era Sandstone 0, y en Y, Sandstone 1. Si ejecuto esto, ya aparece esa primera línea, ¿no? A esto le puedo cambiar el color, por ejemplo, como para que quede más parecido al anterior. Y ya entonces empezamos a... Bueno, le podría conseguir un color más parecido, de hecho, pero bueno, supongamos que ese verde está bien. Eh, y después con las otras dos litologías debería ser lo mismo, ¿no? plt.plot, una creo que se llamaba dolomita, una dolomita 0, dolomita 1, y color, no me acuerdo qué color era, vamos a ponerle, no sé, red para poner algo. Y vamos a poner el otro que era plt.plot, y vamos a poner, era limestone. Plot. Gracias. No, no lo voy a cambiar, ahora lo vamos a ver. Muy bien, como alguien me dijo ahí, me equivoqué. Entonces, si lo ejecuto, me va a decir hay algo que no funcionó. Y es que este módulo pyplotlib.pyplot no tiene ningún atributo que se llame plor. Entonces, ahí esta ayuda, de alguna forma nos ayuda justamente a definir, bueno, a encontrar dónde es que nos equivocamos. Equivocarnos nos pasa todo el tiempo. Entonces, cuando ves de vuelta, si vas acá al detalle, te dice, bueno, en la línea 12, plt.plor, limestone 0, limestone 1, esto no existe. Entonces te das cuenta que, mira, no era plor, era plot. Lo ejecutamos de vuelta, listo, el error se solucionó. Bueno, estamos recontra pasadísimo tiempo. Bueno, le voy a copiar solamente así el código enterito como para que lo tengan, pero y lo discutimos un poquito más acá. Pero hasta ahí nosotros lo que hemos hecho era graficar estas tres líneas, ¿no? Lo que podemos querer hacer también, por ejemplo, es agregar los números que tienen acá, como este mismo gráfico. En definitiva, nosotros queremos copiar ese gráfico, ¿no? Entonces, eh, con esta, o sea, básicamente lo que estamos haciendo es para cada uno de las X, dentro de, por ejemplo, Sandstone, en definitiva es lo mismo, para Sandstone o para Limestone, para cualquiera de ellas, lo que hacemos es definir, o sea, mejor dicho, poner una casilla de texto con la posición de acuerdo al X y Y de cada uno de esos. No sé si estoy diciendo claro. O sea, por ejemplo, tomemos este limestone, ¿no? Déjame así. Limestone. Limestone les había dicho que era toda esta cosa, ¿no? Donde teníamos valores 0, valores X y valores Y. En X, los X estaban en la posición 0. Bueno, entonces ahora lo que yo digo, para cada una de estas posiciones, posición 0, posición 1, posición 2, posición 3, 4, 5, 6, 7, 8, bla, 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 lo que quiero es que me tomes el valor de X y el valor de Y de cada una de esas posiciones. Porque ahí es donde quiero poner yo el valor, este numerito, básicamente, ¿no? O sea, yo quiero ponerlo acá, 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 acá. Y después lo que hice después, a su vez, es sumarle como, o cambiarle un poquitito ese valor para que no quede exactamente sobre la línea, sino que quede un poquitito más al costado, ¿no? Bueno, definí el color, que es el mismo color que la línea. Una rotación para que quede así,
no quede vertical, sino que quede rotado un poquitito. Y esto era para que corte la línea, para que no siga, para que las etiquetas estas no queden por afuera del gráfico. Si yo no pongo esa parte de clip-on, me pone 45 acá, ahora se los muestro para que vamos a ejecutarlo si vamos más fácil. Ya me equivoqué en algo. Y es algo que no definí anteriormente. T es el rango ese de valores, de porcentaje que había definido adentro de una función en el momento, acá. Pero esto me quedó, como yo solamente también vieron con Jorge, queda viviendo dentro de esa función. Afuera de la función no existe T todavía. Y bueno, y me faltó definir otro parámetro que es un punto medio también. Esto después en la notebook que les voy a compartir está todo para que lo puedan mirar con más detalle y llevar las consultas. Pero bueno, en definitiva, si yo no le pongo acá lo que les decía antes, el clip-on o los set-on false, que es como vino originalmente, sigue escribiendo los números por fuera del gráfico y la verdad que no era lo que estábamos buscando, ¿no? Entonces, de alguna forma, con eso ya lo solucionamos. Em, Después lo que hice, con esta línea de códigos, lo que se hace es de alguna forma es escribir estas líneas punteadas que unen los valores del 25% de cada uno de los materiales que están en cada línea. Y después en cada una de estas líneas lo que estoy haciendo es escribiendo el código de lo que significa esa línea en particular, ¿no? Por ejemplo, arenisca o caliza o dolomita, básicamente. Eh, Acá están los nombres de las de los ejes, que acá de vuelta este mismo formato, que tal vez arriba lo pasamos demasiado rápido por el tiempo, pero eh, este mismo formato que se usa para escribir ecuaciones en las celdas de texto, acá lo puedo también usar para escribir cosas más particulares, como por ejemplo metro cúbico. Para que no quede M3, lo agrego como superíndice, encerrando este string entre signos de pesos, básicamente, ¿no? O de dólares, como quieran. Bueno, esto en realidad es para densidad. Y bueno, y acá básicamente puse el mismo título, cosa que la idea en definitiva era, bueno, acá podría cambiar incluso el código de colores para que sea más parecido acá al de Teclog, pero lo que quería mostrar es que, bueno, esto que en definitiva uno por ahí hasta no sabe muy bien cómo es que lo hizo Teclog, en definitiva si un poco empieza a escarbar y entendés exactamente qué es lo que querés hacer, y eso para mí es la clave por ahí de todo esto, lo podés reproducir en definitiva. O, bueno, ojo, lo ideal es que generes cosas nuevas, ¿no? Por supuesto. No es la idea copiar lo que ya hizo otra persona. Em, bueno, hay un millón de cosas que me gustaría hacer, pero no sé cómo, estamos recontra mal de tiempo. Eh, no sé por dónde salir para. Bueno, les muestro un calculito simple. Sí, Una pregunta fácil. sí, Supongamos que este es el genérico y uno quiere ser específico para el de su área, ¿sí? sí. Uno puede tomar el que está en Teclog y modificarlo y guardarlo con otro nombre. Claro, sí, sí. Esta es la gran ventaja, ¿no? O sea, de vuelta, yo no soy petrofísico, no sé muy bien de dónde surgen estas líneas, Sí, pero si, sí, por no, no, está bien. ejemplo, si vos pensaras que no, que en realidad esta línea debería ir por acá, siempre y cuando vos tengas los parámetros para definirla, que son estos valores que están acá, Sí, 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 podrías hacerlo. Y ahí es ok. donde está justamente donde está la gracia de todo esto, ¿no? De justamente decir, mira, no, lo que me ofrece Teclog está bueno, pero no es exactamente lo que quería, porque yo quiero modificarlo acá, quiero hacerle esta otra cosa. Y Sí. esto te da la posibilidad justamente de adaptarlo más a tu caso en particular, ¿no? Puedo tomarlo de Teclog, modificarlo y salvarlo con otro. Sí, Y queda como mi Python. Ok, claro, perfecto, claro, claro. gracias. Esto en definitiva, vos esto lo podés guardar, bueno, ya se está guardando, pues se va guardando automáticamente, con un archivo tipo IPINB, IPI, así. Y esto se lo compartís a otra persona y ya está. Y lo puedes Ok, ejecutar. Y esto se llamará, no sé, densidad neutrón, no sé, y el nombre que le quieras poner en particular tuyo, ¿no? no, decía neutral, ok. Eh, Sí. Bárbaro. Sí, Las librerías que aparecen en Teclog son las que aparecen en Python, en donde dice Python. ¿Eso es lo que tenemos en la librería?
Vos decís lo que tiene la parte de Python que tiene Teclog, ¿eso te referís? ¿O entendí mal? En TextLog está el Python y Ah, claro, obviamente sí. lo que tiene son unas librerías. Sí, Uno sí, lo que, uno sí, sí, perdón, sí. si uno necesita alguna librería específica, tiene que nombrarla en su, o sea, library, como siempre se llama la librería import. Entonces, lo tiene que hacer si uno quiere escribir algo más. En principio sí deberías importarlo, sí. Igualmente, el Python que está incluido dentro de Teclog no es lo más cómodo del mundo de usar. Yo lo he usado y tiene cosas raras, incluso para hacer bucles, por ahí se traba un poco, digamos. O sea, tiene ciertas particularidades que no es como la implementación directa de Python en Teclog. Hay algo raro atrás que no termino de comprender. Ok, Em, claro. Excelente. Eso es lo que ha visto y entonces me confundí varias veces y la verdad que ya entendí esta parte. Bárbaro. Perfecto. Bueno, Gracias. no, de nada. Creo que estamos recontra pasado de tiempo. Le quiero mostrar. Le voy a compartir directamente la notebook que pienso que le voy a compartir otra vez después para que tenga, pero como para que lo discutamos un poco y que no queden tan en el aire, ¿no? Pero acá la idea es, por ejemplo, bueno, ¿qué pasa si tengo si tengo topes? Entonces, por ejemplo, me generé unos topes totalmente inventados por mí, siempre para el dato original del archivo LAS que cargué, ¿no? Em, y bueno, entonces acá entonces tengo definidos cuáles son mis topes, el nombre del tope, cuál es la profundidad, en este caso la profundidad media puse, y un color, que me definí un color. Esto acá, lo que se pretendía, quería mostrarlo, pero la verdad que no llegué con el tiempo, era, bueno, qué pasa si quiero a partir de mis datos del LAS calcular, por ejemplo, un VShale. Acá le pegué la formulita de este índice de gamma ray, de esta forma ustedes lo calcularían, ¿no? Tienen una variable y a esa variable le, le, mm, le asignan el resultado de este cálculo, ¿no? Em, bueno, acá el resultado de ese VShale gamma ray, un histograma como se ve. eh, lo sumé al data frame, a esa tabla que tenía con los datos originales. Acá lo que hice fue usar un ciclo for para definir algún tipo ¿cómo es? De fase en relación a ese resultado de VShale. La idea es que vaya iterando por cada uno de esos valores de VShale y se fije. Si el VShale es menor que 0,2, valores totalmente arbitrarios, lo designe como 1, que va a ser una arenisca limpia. Si es mayor que 0,2 y menor que 0,55 va a ser 2, que es una arenisca sucia, entre comillas. Y si es mayor que 0,55, que sea una pelita. Eh, pero bueno, eso era como como la parte de un ejercicio. De vuelta acá. Acá le fui también agregando como comentarios, como para que se entienda un poco qué es lo que estaba haciendo. Y bueno, después la parte final de lo de hoy era mostrar un poco algo más de lo que estamos habituados a ver, ¿no? Que es como una... eh, voy a dar un poquito más para atrás, perdón. Como si fuera bueno, no me sale ahora, un layout, digamos, con distintas curvas de las cosas clásicas que podríamos ver. Entonces, por ejemplo, y cómo hacerla. Entonces, por ejemplo, para el gamma ray con su sombreado característico, si se quiere, o sea, no sé si característico, pues, tal vez para mí sí, para otros no. Una curva con el caliper y con el bit size, marcando las cavernas, marcando las zonas con revoque. Estas resistividades, acá están los títulos, ¿no? Perdón. Acá está la densidad de neutrón, marcando el cruce, el V-shell que calculamos, cómo nos da, la litología en base a esas fases que definimos anteriormente, basadas en el V-shell, y después, bueno, un track de pases formacionales, ¿no? Entonces, escribir esto en sí no es complejo, por ahí lo que lo complejiza un poco es el tema bueno, de ponerle el formato de todas esas cosas. La mayoría de las cosas están escritas al menos, o sea, está escrito, por ejemplo, acá, cómo se define el color de sticks, cómo se define el color de los spines, o otros detalles. Generalmente la primera vez que lo usé lo anoté, después ya no lo uso más, no lo comenté más. Eh, pero bueno, en definitiva, esa era como la última parte de lo que quería mostrarles. Perdón por la falta de tiempo. Y bueno, y como último comentario, eso sí, este era nuestro data frame final, donde teníamos las columnas originales y además le habíamos sumado, bueno, este VShale y estas fases a partir del VShale.
Y la idea de esto es que después uno podría agarrar, esto es innecesario, o sea, lo puse solamente para mí, básicamente, pero la idea es que si esto, una vez que terminamos de trabajar con todo esto, lo queremos exportar de vuelta a un LAS para mandárselo a un compañero, para cargarlo dentro de software, se puede hacer, básicamente, se genera un archivo, un objeto de tipo LAS file, y vamos iterando sobre cada una de las columnas de nuestro data frame, de nuestra tabla, y la vamos agregando como curva adentro del LAS, ¿no? Entonces, la idea es que, o sea, la idea general de todo esto era mostrar que uno puede partir de un archivo LAS, hacer un análisis de datos exploratorio, digamos, ¿no? O sea, entender un poquito cuáles son los datos disponibles, si hay algo que le tendría que prestar atención, limpiarlos en el caso de que sea necesario, o sea, entenderlos, en definitiva es eso, entenderlos, visualizarlos de la forma que ustedes quieran. eh, de vuelta, los ejemplos que puse fueron totalmente aleatorios, era como para mostrar algo más, pero todo lo que quieran hacer se puede. Y después, una vez que terminan de trabajar con eso, la idea es que lo puedan subir, perdón, exportar de vuelta como un LAS y guardarlo o usarlo en donde sea que usen habitualmente su información, ¿no? Así que bueno, nada, esto después les comparto esta notebook para que la tengan. Cualquier cosa, si hay algo que no se entienda, me escriben o lo podemos ver. Y si no, como dijo Lu, la respuesta está en Google, eso sin duda. Para eso, para lo que es búsqueda, creo que es súper importante por ahí entender esos conceptos básicos, ¿no? Porque eh, mientras más precisa sea la búsqueda, más fácil va a ser encontrar la respuesta a nuestro problema, ¿no? No es lo mismo, o sea, o sea, por ahí lo que nosotros buscaríamos es, no sé, decirle a Google, qué sé yo, no sé cómo iterar en una lista de Python, que es algo así bien específico, ¿no? Quiero hablar de este objeto. Eh, pero bueno, nada. Perdón de vuelta por el tiempo y no sé si alguno tiene una consulta y lo podemos ir empezando a ver esa parte. Excelente, simplemente excelente. No pensé que fuera tan fácil. La verdad que es una buena herramienta. Yo creo que hay que superar esa etapa de frustraciones que todos tuvimos, pero una vez que lo superamos, nos da la posibilidad de hacer un montón de cosas. Es la realidad. Y bueno, y esto obviamente es súper principiante como lo soy yo, pero después se puede escalar a cosas tremendamente complejas, ¿no? O sea, realmente todas esas cosas que están ahora en todos los medios, como no sé, con la inteligencia artificial y todo eso, tienen las mismas bases, ¿no? Se puede hacer acá mismo. Y lo bueno que incluso esas cosas complejas, hay un montón de librerías que ya están orientadas para facilitarnos ese problema. Eh, Ahí, Fran, preguntan en el sí. chat si Ah, Lacio permite exportar en formato TIFF. en formato TIFF no he visto, pero sí se puede portar como JPG, digamos, desde Matplotlib. Como TIFF nunca, probablemente como TIFF también. Creo que era Save. A ver. Perdón, no me acuerdo cómo era, pero había una opción que era, creo, plt.savefig, eh, creo que era, y ahí cabo les definías el nombre, pero no lo recuerdo. Y creo, pero ya hay, a ver, dame un segundito. Vamos a poner por acá. Home. A ver. No era Savefig. ¿Vos, Lu, te acordás cómo era vos? A mí me da la impresión que sí. Y si no, No, pero me acuerdo que en algún momento para un congreso que nos pedían figuras en determinado formato, incluso uno podía cargar una figura que tenía y transformarla de formato, decirle cuántos DPI quería que tenga, claro, el tipo de los colores, así que no creo que sea Lacio la biblioteca que haga eso, quizás no, sea no, Matplotlib o quizás es alguna otra, pero sí hay una función con Python que se puede hacer todo esto de editar y cambiar los formatos de las figuras, eso seguro. correcto. No, con Lazio no es, sí, eso sí. Acá, Matplotlib sí, evidentemente era Savefig, no sé por qué no me desplegaba la opción, o sea, lo que yo estaba buscando es que cuando ponga plt.save lo escriba, a ver si lo save. Hay otra opción acá, le puedo poner signo de preguntas, así, y te abre la... Claro, evidentemente no.
Había una opción de acceder a otros, ¿cómo es? A ayudas. Save fig. Espérate. Bueno. Ok, bueno, no importa. Lo importante es que lo busqué en Google y está. Y entonces acá básicamente te dice esta función savefig, que hay que ponerle un par de parámetros, que por ejemplo el nombre del archivo, básicamente. Los DPI, que como dice Lucía, son como los dots per inch o algo así, o sea, como de alguna forma la calidad de la imagen, entre comillas. Y acá en el formato, capaz que donde puedes ponerlo como TIFF. PNG, PDF, SVG, EPS. No, en principio no, habría que probar. Pero bueno, igual es cuestión de buscarlo. O sea, debe haber una opción para exportarlo como TIFF, sin duda. Bueno, después de tener todo esto listo, poner cualquier las da igual, ¿cierto? Sí, sí. En principio sí. O sea, después, para que quede algo así universal, bueno, después depende un poco de tu dato de entrada. Porque si vos, por ejemplo, dentro de tu flujo de trabajo de esta notebook, ¿dónde está? Acá, pones una curva que se llame NFI y de repente esa NFI no está, ahí ya te va a tirar un error. Ok, Siempre hay ok, formas ok. de ir salvando esos errores, pero para No, que sea realmente universal, o tiene que ser muy estricto el formato del dato de entrada, o bueno, o tenés que modificar tu código para que vaya de alguna forma sí, manejando esos errores que te pueden ir saliendo. sí, Si llegado el caso, ponerle que vos siempre exportás tus LAS de la misma forma, con las mismas curvas, con los mismos nombres, sí, después es cuestión de agarrar. Incluso hay una opción que se llama Restart and Run All y chao, te corre todas las celdas, celda por celda. Entonces, si por ejemplo excelente. vos, ponerle que en este punto vos decís, bueno, me guardo esta imagen como JPG, al final me guardo la imagen intermedia con la modificación que vos querías y todo, y al final me guardo ¿cómo es? El LAS. Entonces, en tu carpeta donde vos tenías esa notebook, ahora tendrías tu notebook, eh, tu LAS de salida y bueno, y las dos Mm, imágenes, por el que hubieses hecho. Pero sí, definitivamente sí. De hecho, una de las cosas que ya nosotros hacemos, pero lo hacemos porque de vuelta, porque ya tenemos como bien definido el flujo de trabajo, por ejemplo, calcular el esfuerzo vertical, ¿no? Que lo hacemos, algo que hacemos bastante mm, seguido los geomecánicos y que Petrel, por ejemplo, no tiene. Entonces, ya nos armamos el código, eso metemos, no sé, 100 pozos dentro de una carpeta y le va calculando a cada uno de esos pozos o a cada uno de ok, esos archivos el esfuerzo vertical y exporta una imagen, exporta el LAS y entonces vos después lo que haces es verificar que el cálculo esté bien en base a las imágenes y después cargar el LAS en Petrel. ok, súper. Muchas gracias. No, no sé si hay alguna otra pregunta. Mm, o- si no es problema, ¿me permites ver cómo el este donde generaste esta gráfica final? Es que ese es el más largo, sí. ¿no? Y este es más largo, pero de vuelta, Ese. acá está como track por track, explicado un Sí, poquito. sí, yo me imaginé. Y obviamente me gustaría ponerme a ensayar si puedo hacerlo, ¿ah? Y pero, claro, yo después ya digo, eso se lo podemos compartir y la idea es que de última ustedes vayan intentando copiarlo o viendo averiguando en internet, por ejemplo, cómo lo harían y si no lo encuentran, bueno, acá está una posible solución. Seguramente hay otros millones de soluciones, o sea, no tiene por qué ser Sí, todo así, pero sí. ok. Realmente muchas gracias. No, de nada, gracias a ustedes. Pau, ¿alguna otra pregunta que ya quedó por el chat? Yo no estoy. A ver, no me habría costado. No, ahí estaría Fran. Les están Bueno, agradeciendo por el chat. Y lo mismo quiero transmitirles a vos, a Lucía, el agradecimiento del presidente de la SPWLA, Alberto Ortiz. Muchísimas gracias por sumarse a este curso que organizó la SPWLA sobre introducción a Python. Agradecemos a todos los asistentes y bueno, y también queremos recordarles que está la casilla de correo para cualquier consulta que quieran realizar en base a a las 3 sesiones que hemos tenido del curso, cualquier otra inquietud y para enviar los ejercicios. Lo mismo que recordarles a aquellos que en la sesión pasada
no contábamos con su nombre y apellido, por favor, o los que se sumaron el día de hoy, por favor nos envíen a través de la casilla de correo o pueden dejar ahora en el chat el nombre, el apellido y el correo electrónico para que podamos contactarlos después para enviarle los certificados o cuando realizan la entrega de las actividades. También para, bueno, poder contactarles, como les comentaba Fran, para hacerles llegar no solamente las grabaciones, sino también la notebook. Así que bueno, nuevamente, Lu y Fran, muchísimas gracias. A Jorge también, que lo vi que estaba conectado por ahí, así que muchísimas gracias por compartir los conocimientos de ustedes y a todos los asistentes. Muchísimas gracias por acompañarnos. Bueno, muchas gracias a vos, Pau, Mil y gracias. Excelente perdón trabajo, excelente. por el final que estuvimos corriendo. No, está bien, pasa. Está bueno porque se engancharon y bueno, y sacar la duda que iban surgiendo. Así que muchísimas gracias. Bueno, gente, muchas gracias y saludos a todos. Nos Muchas vemos. gracias nuevamente. Saludos día. a todos.